Ahora, ¿cómo va la votación? No lo sé. Ok. Hay algunos que mencionan que ya hay un acuerdo entre RC5, ADN, que también ha hecho su trabajo y ha ido sumando, porque solos con las justas llegaron a bancada, Así es. pero que ahora estaban hablando de que ya tenían como 30, que me parece lógico. O Normal, pues, sea, ¿no? los chiquitos que Los digo. independientes más que todo, ¿no? Correcto, como están sueltos, lo lógico es que se sumen al movimiento de gobierno por varias razones. Y luego estarían los socialcristianos con los que ya hemos llegado a acuerdos legislativos y eso permitió los 2 años anteriores hacer y dar viabilidad a las leyes que se requerían. Entonces, hacer eventualmente acuerdos con movimientos o bloques representantes o identificados como de derecha a más de uno, inclusive al interior de la militancia, le genera urticaria. Sí, normal. Pero ¿qué es lo que tenemos? Porque es como tratar de unir el agua y el aceite, Sí. ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que privilegiar aquí? Primero, la madurez emocional y política. Segundo, que estamos en representación del pueblo ecuatoriano, Ujú. no de nuestro movimiento. O sea, una vez electos, el espectro es muchísimo más Claro, amplio. es todo el país. Y en esta situación, que es un periodo corto, que la condición del país da pena, es de llorar y ya afecta a todo el mundo, entonces hoy el país, que es uno solo, nos requiere a todos unidos. Y Ujú. yo pienso que eso es lo que debe graficarse también en la Asamblea Nacional. Ujú. Los acuerdos, los diálogos nunca deben estar ausentes, ni siquiera en los casos en que hubiera una mayoría que por sí sola pudiera resolver. Ujú. Yo creo que el diálogo y los acuerdos deben existir siempre. Ujú. Y existen en todos los parlamentos y asambleas del mundo. O sea, Claro. no es una utopía ni algo que se nos ha ocurrido a nosotros entre gallos y medianoche. Es Ujú. algo que debería de funcionar, para mi criterio, así siempre. Ahora, ya les digo, nosotros vamos a ser fieles a nuestra palabra en el sentido de que daremos todo nuestro contingente, son 51 votos, para pasar las diferentes leyes que necesite el Ejecutivo. Recuerden que el Ejecutivo necesita un marco legal en el cual trabajar y tomar decisiones para no caer en irregularidades que le puedan representar después problemas de cualquier tipo, comenzando por Contraloría. ¿Y quiénes dan ese marco legal? La Asamblea. Ujú. Somos los legisladores, así es que siempre debería de existir una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no quiere decir respetar funciones, Claro. ni mucho menos. Quiere decir ser inteligentes y Ojalá que así emocionalmente sea. maduros. Melisa, Yo aspiro. Melisa Chic le manda un saludito también por acá. Melisa, muchas gracias por estar conectados. Pierina, hay un tema que ya no es casualidad, ya es un asunto que lo habló la jefa de bloque de ADN, lo venía diciendo la señora vicepresidenta candidata en esa época que trataban de ocultarla para que no se escuche mucho. Novoa no decía casi nada, pero ya Novoa lo ha dicho incluso en su visita allá en Italia pidiendo ayuda por el tema de la inseguridad. Hablo, Pierina, de la consulta popular. ¿Qué les trae a ustedes en concepto o en reacciones esta propuesta que casualmente nos llevaría a unas nuevas elecciones? ¿Han ya ustedes visualizado eso, Pierina? A ver, ahí hay varios análisis que hay que hacer. Primero, hay un pronunciamiento de Diana Tamaín en su calidad de titular del CNE que manifiesta que a su criterio sería muy complejo hacer Dos una elecciones. consulta popular por el tiempo que se lleva para organizarla, para plantearla, para que sea aprobada por la Corte y tantas cosas más. Y luego el proceso en sí, que como tú dices, la gente está, no hasta aquí, hasta Ahí, acá, sí, de ir a cada rato a sí, elecciones porque imagínense. interrumpe un montón de cosas, hay una serie de molestias, hasta la bulla de la campaña, Ujú. la gente está saturada. Entonces, ¿qué pasa? También implica un nuevo egreso económico Ujú. y se supone que el dinero es lo que menos tenemos. Ujú. Y recuerden que en febrero del próximo año arranca oficialmente un nuevo año electoral Chuti. con miras a las elecciones generales para el periodo 25-29. Claro que sí. Y dos cosas que a mí me preocupan. Una, a ver, acabamos de terminar una campaña. Teníamos dos candidatos presidenciales finalistas. Solo me voy a referir a la segunda parte. Ya. Los dos hablaban de que lo urgente era combatir la inseguridad y generar trabajo. Así es. ¿Cuál fue la diferencia? Y se vio en el debate. Luisa González
sí dijo cómo, cuándo, dónde, cuánto y de dónde provenían los recursos. Daniel no dijo nada. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a la presidencia en este cortísimo tiempo, con necesidades tan angustiantes como las que tenemos, a ver, las decisiones hay que tomarlas Ujú, desde el día cero, pues no del día uno. ujú. Entonces, ir recién a una consulta popular para preguntarle a la gente qué opina, cómo ¿Cómo que hago? debería abordarse, o sea, para mí es hasta una falta de Ujú. respeto, por decirlo corto. Pero hay un tema preocupante adicional. ¿Qué quieren hacer dentro de las preguntas? Siempre una consulta debe tener como una preguntita de gancho, Sí, ¿no? sí, 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 normal. ¿Qué quieren poner? La famosa derogatoria de la mal llamada tabla de drogas, que no es una tabla, son parámetros, son umbrales para poder identificar al consumidor considerado que está enfermo para proceder a su Así tratamiento es. de un vendedor. No es un invento nuestro, funciona de mil maravillas en otros países, aquí ni la policía ni la función judicial han sabido interpretarla adecuadamente. Y ojo, hay una sentencia de la Corte que amplió los umbrales originalmente propuestos. ¿Y cómo se propuso esto? Por decreto, O sea, decreto puede presidencial. bajárselo. Es ley, no es ley. Ok. Por lo tanto, si quieren bajarse la tabla, como la llaman, el primer día puede firmar el decreto 001, derogo la tabla de drogas o como quieran Como llamarla. quieran llamar. ¿Por qué ponerla? No es Es ley, una no es trampa. ley, ni siquiera tiene que pasar a la asamblea. Entonces, pero si la ponen como la han estado manejando, que por culpa de la existencia de la ley es que se ha incrementado el consumo de drogas. ¿Qué pasa? Lógicamente la gente va a decir, no, nadie quiere más Va a votar que drogadicción en sí. este país. Entonces va a votar. Ojo con ese gancho. Ujú. Es un decreto y puede ser derogado por un decreto Ahí, presidencial. ahí ¿Ok? está, Pierina, la trampa, ¿no? Ahí está la trampa que ya ha pasado. Yo no sé, la verdad que la gente pasó con Moreno, Lazo lo quiso hacer, a Lazo le dieron una bofetada. Sinceramente preocupa el hecho incluso de ver un presidente, Pierina, y me gustaría tu lectura acerca de eso, ir al exterior. No digo que esté mal, no digo que no quiero tampoco mostrarme negativo, pero llegar al exterior y decir, no sé qué hacer, ayúdenme, cuando acá, por ejemplo, bien podrían preguntarles a ustedes en el manejo de la seguridad cuando ustedes fueron gobierno. ¿Qué lectura les da a ustedes como asambleístas el hecho del presidente tener ya que pedir ayuda internacional en esos temas? A ver, lo que se mencionó y quedó demostrado, o sea, no lo digo yo, él mismo se visibilizó en el debate, Ujú. ya uno contra uno, con aterrizaje de propuestas que desconocía de muchos temas, no solamente del manejo de la seguridad, sino Ujú. de muchos temas. Y a tal punto que al final, ¿a qué recurrió? Al ataque. Se cuidó Ujú. muy bien de no mencionar nombres, Claro. pero se dedicó a atacar. Entonces... bueno, dicen que la mejor defensa es el ataque en deporte, ¿no? No sé si se aplica acá, pero ojo, el que pida cooperación internacional no es necesariamente malo. ¿A qué Claro. me refiero? Dentro de las propuestas que hacía Luisa en su campaña, la seguridad se manejaba en cinco ejes. Ujú. Uno, recuperar la Secretaría de Inteligencia. Ya. ¿Por qué? Porque es personal especializado el que está continuamente mirando, identifica a los posibles delincuentes, hace el seguimiento durante el tiempo que sea, hay casos que toman 6, 8 meses, desde donde parte la droga, nosotros somos país de tránsito hacia los países destino como Europa o Estados Unidos, ¿ya? Y es el que da los insumos para decir, a ver señores, aquí está, así está conformada la banda, el capo di tutti es fulanito de Ok. tal, esta es la ruta que siguen, aquí está la ubicación de las viviendas que utilizan, o sea, todo el detalle lo da inteligencia. Ok. Para eso, ¿qué se necesita? El segundo eje, tecnología, radares, satélites, teléfonos satelitales, equipos de escucha, etcétera. Para todo esto se necesita dinero, entonces va el financiamiento. Luisa hablaba de 500 millones de dólares, porque también toca Ujú. equipamiento de policía, Fuerzas Armadas y todo. El cuarto eje era cooperación internacional con las policías de países de origen y de destino. O sea, si de Colombia viene la droga, tengo que hacer coordinación de mi Por policía supuesto. ecuatoriana con la colombiana. Nosotros somos de tránsito, aquí hay que ubicar.
quién contamina y cómo se contaminan los contenedores, los aviones, por qué caletas de nuestras playas salen las pangas a alta mar para hacer transbordo de droga, a dónde llega, pasos de frontera, etcétera. Destino, tenemos que hablar si llega a España, tenemos que coordinar con la policía Claro, española. claro que Si sí. llega a Italia, con la policía italiana. O sea, la cooperación no es equivocada, incluso con Estados Unidos, no es equivocada per se, pero tiene que ser dentro de un marco Por de supuesto. políticas y decisiones.